Bien, vamos a prepararnos para meditar en la palabra del Señor, que es la fuente de nuestra vida. Es lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, como la palabra de Dios es la fuente de nuestra vida. O sea, eso quiere decir que cuando estamos a solas, donde no hay nadie más alrededor nuestro, donde no está el pastor, donde no está la pastora, donde no está el diácono, donde no está el anciano o el líder, o sea, nos encontramos solos y nos encontramos en circunstancias donde no podemos ni tan siquiera abrir nuestras bocas para cantar porque estamos pasando por alguna prueba, alguna tribulación. ¿Qué nos queda? La palabra de Dios. O sea, todo el mundo está ocupado, está lejos, pero la palabra de Dios, que debe estar encarnada en nuestros corazones, es el salvavidas que usted necesita en un momento específico. Dijimos la semana pasada que la Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Dijimos que es la fuente de toda vida. Y yo quisiera que hoy hablemos sobre la palabra de Dios. Nuestro alimento es espiritual. Hay un famoso dicho en inglés, dice garbage in, garbage out. Basura que entra, basura que sale. Y por eso nosotros tenemos que tener mucha precaución de qué tipo de información nosotros nos estamos alimentando. Si bien es cierto que la llegada de las redes sociales ha sido en gran medida una bendición, porque las redes sociales han cerrado distancias de miles y miles de millas a cuestión de tener en su iPad o en su teléfono inteligente FaceTime con alguien que está lejos en otro país, un familiar. Que me acuerdo yo cuando los teléfonos eran de esos rotativos. Lo más que uno podía hacer era escuchar. No, eso revela mi edad. Algunos de los más jóvenes dicen, ¿qué es eso? ¿Saben que hicieron un experimento social con las primeras computadoras y los word processors? Y pusieron a varios adolescentes en un cuarto para ver cómo reaccionaban y no sabían cómo prenderla. Pensaban que era todo by touch. Eso cuando el internet hacía ¿no? Para conectarse, uno tenía que esperar por unos 30 segundos a lo que te conectaba. Lo cierto es que si bien es cierto que la tecnología tiene mucho positivo que ofrecer, también es un lugar bastante peligroso porque se ofrece mucha información que no tiene ninguna base, particularmente hablando de la Biblia, ninguna base bíblica. Ahora, cuánta persona tiene acceso a un teléfono inteligente o a una computadora, pone lo que le viene a la mente y muchas cosas suenan bonitas, ¿verdad? Suenan hasta razonables. Sin embargo, podemos errar cuando nos estamos alimentando de comidas que no tienen ningún tipo de nutrición. Para los caribeños, que somos arroceros, hay gente que no come
si no tiene arroz, ¿cierto? Pero dicen los que saben que el arroz tiene muy poco valor nutritivo. O sea, lo que te puede llenar la panza. Y es mucho más dañino que otras comidas. Así que usted podrá comerse el locrio más delicioso que usted pueda comerse, arroz guisado, arroz blanco. Yo prefiero el arroz blanco sobre cualquier otro arroz. Sépalo. Es como si usted me pone en una mesa distintas carnes. Pueden lucir sabrosas. El momento que usted puso un pernil, ya las demás carnes perdieron. Conmigo. Amén. Gloria a Dios. Pero es importante, mis amados hermanos, que nosotros miremos a la palabra de Dios como nuestro alimento espiritual. Job 23:12 nos dice, no me he apartado del mandamiento de sus labios, en mi seno he guardado los dichos de su boca. O sea, es no solamente un asunto de leer, sino hay que guardar y hay que también poner en práctica. Así que, mis amados hermanos, la palabra de Dios es el alimento espiritual que debemos tener para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Para algunos, la palabra de Dios es el alimento espiritual que deben tener para descubrir su propósito aquí en la tierra. Una de las razones por las cuales los estudios indican que hay miles de personas, miles, que se levantan por la mañana, pasan por todas las mociones, ¿no?, habidas y por haber, se bañan, se lavan la boca, se visten y salen por la puerta de su casa sin ningún destino específico. Hay miles de personas que salen solamente a caminar a donde los lleve el día. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los estudios. Bendecido sea aquel que tiene su trabajo o tiene alguna actividad diaria a la cual se puede acoger. Pero los estudios dicen que hay muchas personas que salen sin rumbo. En adición a eso, también no es ningún secreto que muchos de nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿qué pito o qué flauta toco yo en esta vida? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi propósito? Y andamos por ahí dando cantazos de una esquina a la otra y a veces esa situación no crea un sentido de insatisfacción en nuestro ser. Algunos comienzan la universidad pensando que quieren ser enfermeros. A mitad de camino, como que eso no es, y cambian para quizás educación. Y todavía no han terminado la educación cuando dice, quizás puedo ser trabajador o trabajadora social. O me gusta este tipo de empleo y al poco tiempo me aburre y me voy del trabajo simple y llanamente porque no llena mis satisfacciones. Es cuestión de uno buscar el propósito de Dios para nuestras vidas, que puede manifestarse en dos formas. El propósito primordial de Dios para los seres humanos
Usted puede abrir su Biblia ahora mismo y puede buscar en Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, o sea, Dios, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo primero que yo debo entender como ser humano. Y esa vida eterna la puedo adquirir, la puedo conseguir única y exclusivamente a través de Jesucristo. No se deje engañar de que todos los caminos conducen al cielo. He dicho en otras ocasiones que el evangelio de Jesucristo es exclusivo. Jesús mismo dijo: nadie va al Padre si no es que por medio de mí. Yo soy el camino y la verdad. Así que lo primero que los seres humanos tenemos que tomar conciencia en términos de propósitos, porque nosotros aquí en la tierra estamos prestados. Nuestro pasar por esta tierra es corto. Aunque usted viva 90 años, nuestro pasar por esta tierra es corto. Yo no sé cuántos de ustedes se la pasan como la pastora y yo. Parece que estamos dentro del Twilight Zone. Sí, ya todos viernes ya decimos algo. Yo no puedo creer que hoy es viernes otra vez. ¿Ah? Y tal parece que lo dije ayer. Porque la Biblia dice que por el bienestar de los salvos, los días postreros serán cortados. Y yo no sé cuántos de ustedes se han dado de cuenta que tal parece que ya los días no tienen 24 horas. Parece que son de 18. Por el bienestar nuestro. Porque muchos de nosotros hemos estado demasiado distraídos con el coronavirus. Y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando a nivel mundial. Los tratados de paz que Israel ha firmado recientemente, que son bíblicos. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Jerusalén se constituyó en la capital de Israel. Bajo nuestro tiempo. Mientras que el coronavirus nos tiene preocupados. No estoy diciendo que no es importante. Claro, tenemos que seguir los reglamentos. Pero más importante del coronavirus está el plan y el propósito de Dios, en el cual usted y yo estamos incluidos. Me parece ya escuchar las trompetas. Y dice la palabra que cuando suenen las trompetas, aparecerá Jesús, el Cordero, ¿no?, a buscar a su iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hemos quedado atrás seremos levantados al cielo juntamente con Él. Pero uno tiene que tener ese letrerito en la frente, en el corazón, que dice: comprado, redimido. Tenemos que estar seguros que nuestra vida le pertenece a Cristo. Que mi nombre
fue escrito en el libro de la vida. Oiga bien, para aquellos medios listones, si usted llega aquí a la familia sin matricularse, a usted le van a dar un asiento. Esas son las órdenes pastorales. O sea, usted se asoma por ahí y allí en el escritorio de al frente hay una lista de las personas que se matricularon. Normalmente van a buscar. ¿No está aquí? ¿Se lo han dicho o no se lo han dicho? Pero no hemos mandado a nadie para atrás. ¿A ver? Por eso tenemos el segundo piso también preparado. Ahora, no se acostumbre a eso, porque cuando suenen las trompetas, o sea que usted vaya hacia adelante, ahí hay otra lista. ¿De quién tú eres? ¿Cómo? Juan, tú tienes la otra lista, empezando con la letra N, tráemelo para acá. ¿Apellido qué? Nieves. Nieves Julián, Nieves Junior, Nieves Agustín. ¿Tu nombre tú dijiste cuál es? I'm so sorry. Tú no estás en esta lista. Y dice las escrituras que ahí será el crujir de dientes. Inclusive, oiga, por eso es que es bien importante que usted esté seguro y segura que usted le pertenece a Cristo. Se está hablando desde muchos púlpitos que el coronavirus lo que ha hecho es revelar quién es quién. Que el coronavirus prácticamente nos ha metido dentro de la parábola de la cizaña y el trigo. Y se ha descubierto que hay demasiado cizaña más que trigo. Eso se está predicando desde muchos púlpitos. Muchos predicadores, muchos pastores han llegado a la misma conclusión, que en gran medida esta pandemia está revelando quién es quién. Y Jesús mismo nos advierte a que estemos seguros y seguras de que nosotros realmente pertenecemos a Él. No porque yo canté en el coro de la iglesia, no porque yo fui diácono anciano en la iglesia, no porque fui presidente de la junta de la iglesia, sino porque fui lavado por la sangre del Cordero de Dios y viví una vida conforme a su palabra. Los cargos dentro de la iglesia, lo único que le puede garantizar a usted es mantenerse ocupado en algo. Pero no le garantiza salvación. Cantar bonito así como yo tampoco le va a garantizar a usted acceso al reino de los cielos. Mencionamos la semana pasada, me parece, el caso de Nicodemo, un conocedor de la ley. El hecho de que yo conozca la ley, el Torá,
La Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, no quiere decir mucho. Porque este hombre que se suponía que entendiera lo que estaba aconteciendo en sus tiempos, que se suponía que él podía identificar a Jesús conforme a las profecías, ahora está confuso. Es una filosofía china. Está confundido. Porque él sabe que Jesús es alguien especial. Que las cosas que Jesús hace no las estaban haciendo absolutamente nadie. Tienen que entender que había surgido un periodo de 400 años que la voz de Dios se había silenciado. No habían profetas. Hasta que llega Juan, el primo de Jesús, el Bautista, y rompe con el silencio de Dios. De hecho, se dice que la muerte de Esteban reveló algo que hacían 400 años nadie lo había visto. Se dice que cuando Esteban fue apedreado y miró al cielo, ¿qué vio? La gloria de Dios. Y ahora Nicodemo no entiende. Como dije esta semana pasada en el estudio, también hay cosas que se pueden entender única y exclusivamente espiritualmente. Y Jesús le tiene que decir a este estudioso de la palabra o conocedor de la palabra: de cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no tendrás parte en el reino de Dios. Así que, mis amados hermanos, si no hacemos nada más de aquí en adelante, por lo menos tratemos de estudiar la palabra de Dios. A la Biblia se le llama nuestra leche. A la Biblia se le llama nuestro pan. A la Biblia se le llama comida sólida. Y para los que les gusta el postre, también la Biblia es nuestro postre. Esta comida de 4 platos es el menú del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para fortaleza y crecimiento espiritual. Dígale al que está a su lado: fortalécete en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes son miembros de algún gimnasio? Okay. ¿Son miembros de un gimnasio? Ok. Qué grave problema hay aquí. Los que hacen ejercicio, ok, vamos entonces a expandir un poquito. ¿Quiénes hacen ejercicio en su casa? Ok, now it's better. Okay. Sea que usted vaya a un gimnasio o usted haga ejercicio en su casa, usted se somete a una rutina o a una disciplina. Es la única manera que usted puede obtener los resultados deseados. ¿Cuántos de ustedes, y esto es aparte, ¿verdad? Quisiera saber, ¿cuántos de ustedes han visto o han estado viendo la televisión y le venden la última bicicleta para hacer ejercicio, el último modelo? Y te presentan a una chica, a un chico que nunca ha pesado más de 90 libras mojado.
¿Ah? Entonces, con lo que le llaman aquí un six-pack. No. O una musculatura esa. Y te cuesta la bicicleta $1,500. ¿Ah? Y usted se manda y le da el tarjetazo. Y a los pocos días le traen la bicicleta. Usted la monta y comienza su rutina. Pasan 2 meses y usted no ha perdido 1 libra. ¿Sabe por qué? Porque no leyó el manual. El manual dice, búsquelo, cualquier aparato de ejercicio te trae un librito de dietas. Que para que la bicicleta funcione correctamente es obligatorio que tú te sometas a una dieta. Si me dicen eso en el anuncio, yo no compro la bicicleta y me someto a la dieta. Pero después de $1,500 es que me lo van a decir. ¿Sabe qué yo he hecho? Se lo empaqueto para atrás y se la envío. Para que no sean mentirosos. ¿Cuántos de ustedes han ido a Red Lobster para la sección del menú de 4 comidas? Por $17.99 te dan una sopita, una ensalada, la comida principal y el postre. Yo lo que hago cuando voy allá, yo compro eso y a cada rato le digo, tráete más pan, por favor. Los biscuits de Red Lobster son riquísimos, ¿verdad? Tú no necesitas gastarse $60 o $70 para salir abastecido de Red Lobster. Cómete una sopa y dile que te traigan 2 platos de biscuits. Olvídate de eso. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Uno de los efectos primarios cuando uno llega al evangelio es que uno comienza a desear el alimento espiritual, la palabra de Dios. Si yo no tengo hambre por la palabra de Dios, algo está mal, como decía mi amigo Pepito. De acuerdo a Pedro, una obligación que surge a raíz de nuestro nacimiento en Cristo es tener un deseo insaciable de la leche espiritual. En contraste a los pecados mencionados en el versículo 1, oiga bien, es importante que nosotros le demos importancia al versículo 1 si es que queremos que el versículo 2 de alguna manera tenga el efecto que debe tener en nuestra vida, como propone el apóstol Pedro, de crecimiento espiritual. Si usted lee el versículo 1, él dice que tenemos que dejar toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidia y todas las murmuraciones. ¿Por qué? Porque eso impide, y usted puede seguir añadiéndole esa lista. Porque cuando de pecado se trata, el ser humano es muy creativo.
lo que no sabe, se lo inventa. Y Pedro está diciendo que para que esta palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, tenga el efecto de crecimiento en nuestras vidas para nuestra salvación, es necesario que nosotros nos despojemos de nuestra manera antigua de vivir. No podemos seguir haciendo lo mismo. Muchas veces nosotros seguimos haciendo lo mismo y Dios lo único que nos está dando es cuerda. Hay un pez, en Puerto Rico le llaman el sábalo. Aquí se llama el silver something. Ese es un pez que cuando pronto muerde, hay que soltarle hilo para que él trague. Y luego uno jala. Y después de eso te forma una pelea. Uno de los peces más difíciles de pescar. A veces Dios, porque Dios es Dios, y uno de los principios que Dios nos ha dado, que Él nunca va a violentar, es el libre albedrío. Nuestra elección, nuestro derecho otorgado por Dios entre hacer el bien y el mal. Y el hecho de que a veces yo me estoy saliendo con las mías, haciendo el mal, no necesariamente eso quiere decir aprobación de parte de Dios. Lo que sí vamos a notar es que hay una contradicción. Deseo de todo corazón, crecimiento espiritual, fortaleza espiritual, pero por alguna razón no ajena a mí, porque yo sé lo que estoy haciendo, no estoy creciendo. Y lo dijimos anteriormente, la analogía esta de los niños apunta hacia el hecho de que de la misma manera en que un niño desea crecer como sus hermanos, como su padre, así debe el creyente desear crecer a la altura de Cristo. Mis amados, el desafío para todo creyente es permanecer en la palabra de Dios. Nunca, y esto es algo que he dicho ya en un sinnúmero de ocasiones, después del 9/11, nunca se habían vendido tantas Biblias como se vendieron inmediatamente después de este atentado contra los Estados Unidos. De hecho, me parece a mí, y si usted va a mi casa y en mi oficina, yo tengo Biblias en español, tengo Biblia en inglés, tengo Biblia en hebreo, en griego, tengo la versión internacional, tengo la versión Reina Valera, tengo la versión Oxford, tengo un montón de Biblias. Inclusive la última, que es esa, yo ando con ella todo el tiempo, que es el Nuevo Testamento en hebreo traducido a español. Ahora, ¿de qué me sirven a mí tantas Biblias si la tengo única y exclusivamente sobre mi escritorio o en la mesa de noche al lado de la cama con un texto bíblico abierto, por lo general el Salmo 23? De nada nos sirve. Por eso es, mis amados, que muchos cristianos sufren de anorexia espiritual y se mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual. Para ser un discípulo maduro de Jesús
alimentarte de la palabra de Dios debe ser nuestra prioridad. Jesús usó la palabra permanecer, que este texto ha sido un tema pegado mío en los últimos meses, al punto que alguien me regaló una taza con el texto ya imprimido. Juan 8:31. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Pero ahí está el reto, ahí está el desafío en permanecer. ¿Qué significa eso? O sea, pararme aquí en el templo 24 horas al día, o andar con la Biblia conmigo 24 horas al día. Inclusive puedo tener mi devocional diario, leer la Escritura, que es bueno. Pero si yo no pongo en práctica esa Escritura, de nada me sirve. Y lo vamos a ver más adelante. Por lo menos antes de las 6 de la tarde yo les voy a decir a ustedes cómo es eso. Caminar con Dios, oiga bien, requiere escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos cristianos he escuchado a lo largo de mi carrera cristiana decir: es que yo no escucho la voz de Dios? Bueno, hay varias posibles explicaciones para eso. En el estudio hablé esta semana, hice la pregunta de cuántas personas en este momento que se está dando ahora, en vez de escuchar la palabra del pastor, escuchan la palabra de Dios. Les pregunté si estaban conscientes que al sentarse ahí están escuchando la voz de Dios o la voz del pastor. Porque hemos estado leyendo textos bíblicos, esa es la palabra de Dios. Y si su palabra me dice que yo tengo que permanecer, y la única forma de yo poder ser su discípulo es permanecer en la palabra, la única forma en que yo puedo ser libre es permanecer, y permanecer quiere decir actuar en la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios, aplicar los principios del evangelio a mi vida, no a fulano, ni a mengano, ni al otro, sino a mi vida. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo con la expectativa de qué me va a decir Dios, porque Dios está hablando en cada momento. Por otro lado, ¿será que cuando no escuchamos la voz de Dios es porque no estamos leyendo la Escritura? Cuando uno tiene hambre y sed de oír la voz de Dios, cuando usted abre la palabra de Dios, usted puede tener la garantía que usted va a escuchar la voz de Dios claramente. Diga conmigo, caminar con Dios requiere escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios la escuchamos a través de la Escritura. Escuchar la voz de Dios requiere poner en práctica, obedecer la palabra de Dios. No basta con oír la palabra de Dios, sino que tenemos que vivirla. Santiago nos dice, Santiago 1:22 nos dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente
oidores. ¿Por qué? Santiago, hermano de Jesús, llega a la conclusión de que si nosotros somos más que oidores de la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y hay momentos donde Dios exige y requiere de nosotros poner en práctica su palabra. Y muchas veces porque nuestro orgullo o nuestro ego, nuestros sentimientos, nuestras emociones han sido trastocadas, han sido lastimadas, rehusamos poner en práctica la palabra de Dios. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Número 1, debemos aceptar su palabra como autoridad. ¿Oye, escuchó eso? Debemos aceptar su palabra como autoridad. La Biblia debe llegar a ser la fuente de autoridad de nuestras vidas. La brújula que guía mi caminar. O sea, usted necesita dirección. Pregúntele a Dios. 1, busque en las Escrituras la respuesta que usted está necesitando. 2, pregúntele a Dios, porque Dios todavía habla. Hay quienes no lo creen, y yo respeto a cualquier persona que vive anclado sobre la creencia de que Dios hoy día no habla. Si tú abres la Biblia, Dios te habló. Pero hay palabras que son para este momento, momentos de decisiones, acciones que tenemos que tomar y necesitamos oír la voz de Dios y la confirmación de Dios. Pero tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Porque el diablo también habla. Y eso lo encontramos tan rapidito como en el capítulo 3 de Génesis. ¿Y cómo yo sé cuando Dios me está hablando y cuando no? Cuando la voz que yo oigo me incita a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, Dios no habló. Con que Dios dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Y a pesar de que ellos corrigieron a Satanás, no, dijo, de todos menos uno. Dios sabe por qué. Y hay momentos, por eso mire, al diablo hay que mandarlo a callar. No entre en diálogos con el diablo porque usted puede perder fácilmente. Porque él te va a hacer ver lo que tú quieres ver. Y una de las cosas que a mí me encanta de Dios es que Dios no me va a decir a mí las cosas que yo quiero oír, sino las cosas que yo necesito oír. En Jeremías 1:18, Dios llama a su pueblo y dice, sentémonos a dialogar. Y la expresión que Dios usa es una expresión altamente legal. Dice, yo voy a servir de fiscal, de abogado y de juez.
Y en esta conversación voy a ganar yo. Dios habla y confirma. María, bienaventurada eres. Le dijo el ángel. Porque había concebido ¿de qué? Algo que pudo haber confundido a la mujer. Y por si quedaban dudas, cuando tuvieron que salir huyendo, que fueron a parar a Egipto, que se encontró con su prima Elizabeth, y tan pronto ella puso la mano sobre el estómago de María, dice que el niño saltó y dijo: Elizabeth, bienaventurada eres por el fruto que llevas en tu vientre. Dios le habló, Dios le confirmó. ¿Cuántas veces yo le he preguntado a Dios sobre asuntos personales, situaciones personales? Por eso yo no quiero que usted se alarme, pero oiga, si Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, ¿quién soy yo para decir que Dios no habla? Ha habido momentos ahí o en cualquier momento yo he estado preguntándole algo a Dios y Dios mueve a alguien y me llama y dice: el Señor me dio una palabra para ti. Y yo recibo todas las palabras. Yo digo: Señor, lo que es tuyo se da. Deuteronomio 20, 18, 20. Lo que no, yo no voy a perder el sueño. Pero las veces que Dios me ha hablado, me ha dicho A, B, C y D. Así, tranquilito. La palabra de Dios es la brújula que guía mi caminar. Yo creo que se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. El consejo que escucho para tomar decisiones sabias, la palabra de Dios es la referencia para yo evaluarlo todo. El viernes en la noche estuvimos hablando sobre el Salmo 25, en donde David da por sentado que Dios es la guía de su vida, cuando dijo: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Se había perdido, se había descarriado. Todo el mundo sabe que David hizo sus maldades, ¿verdad que sí? Enséñame tus sendas. Si usted no sabe, si usted es una de esas personas que está por ahí, vive sin un sentido de propósito, dígale al Señor: enséñame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Por qué David dice eso? Porque David, en un momento de desliz en su vida, se apartó de la verdad. Hizo cosas que no debió haber hecho. Entre ellas, mandó al esposo. ¿De quién? De Betsabé. A Urías, un soldado de él, a la línea de al frente para que lo mataran en la guerra y él quedarse con la mujer de él. Si yo me he deslizado, me he apartado, pues mire, entienda que Dios es la guía de nuestra vida. Dile: Señor, no tengo fuerza, me deslicé, me caí, abandoné tu verdad, pero yo quiero que tú me traigas nuevamente a tus caminos. ¿Y quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Está como la canción de Rubén Blades:
decisiones. ¿No sabes qué decisión vas a tomar? Antes de consultar a la hermana Zanahoria. Sí, porque, oiga bien, Dios bendiga a los profetas y las profetisas de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pero, hay gente que no abandona la tendencia espiritista que tienen del mundo. Dice, ay, voy a ver qué me dice la hermana Zanahoria. Dios sabe lo que nosotros los pastores tenemos que bregar. Tuve que decir a una persona, ven acá, tú eres espiritista, Ahora todo el mundo se quiere consultar contigo. Y no estoy desvirtuando el oficio profético. Lo que estoy diciendo es, o estoy recomendando es, pregúntale a Dios primero. Cuando tú le preguntas a Dios, entonces Dios va a levantar un profeta o una profetisa de la iglesia o alguien de tu confianza o a veces alguien que tú no conoces para hacerte la más linda. Porque a mí me han parado gente que no me conoce y me ha dicho, así te dice Dios. Y no disparate, cosas específicas, muy específicas. Pero si no le preguntas, Dios no te va a contestar. Y lo lindo y maravilloso de eso es que una vez venga esa palabra, Dios va a enviar a otra persona que no estaba para confirmar lo que se te dijo. Yo recuerdo mientras estábamos en la República Dominicana, allá en Puerto Plata, habíamos estado orando y ayunando, y voy a terminar aquí. 3 meses para ese viaje. Y Dios nos había abierto las puertas para ese viaje. Y mientras el grupo estaba orando en la iglesia en la mañana, juntamente con el pastor local, el Señor habló proféticamente, dijo, les enviaré, porque el ministerio nuestro se llamaba Alabanza y Unción. Es un ministerio evangelístico, musical, misionero. Y el Señor dijo, les enviaré la unción que les prometí. Eso fue en la mañana, en Puerto Plata. Mientras estábamos en el culto, vinieron una gente de Licey al medio. 2 horas en guagua. Mientras estábamos allí, una de las que llegó de Licey, que no estaba en la mañana allá, fue donde el pastor y le dijo, estaba llorando y dijo, pastor, Dios me ha dado un mensaje para esta gente. El pastor dijo, dígaselo. Dijo, veo la mano del Señor abierta y rayos de luz que salen de su mano. Y dijo, dile, he ahí la unción que les prometí. Ese día no pudimos acabar el culto. Eran las 11 de la noche y la gente seguía saliendo de las casas para entregarle su vida a Cristo. La historia es larga, pero lo que estoy diciendo es, oiga, pregúntale a Dios si no sabes en qué dirección. ¿Me dan 5 minutos más para terminar? Para no terminar así tan abruptamente. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones basadas en autoridades no confiables. Por ejemplo, la cultura. Todo el mundo lo hace. Everybody's doing it. La cultura sacó una nueva moda y ahora yo lo tengo que hacer porque la cultura dice. Si está en contra de lo que la palabra enseña, es una autoridad no fiable. A veces la tradición, siempre lo hemos hecho así,
A veces la razón me pareció lógico hacerlo. Hay cosas que te parecen lógicas, te parecen razonables, pero no necesariamente están dentro del plan de Dios. Yo una vez le pedí un trabajo al Señor, bien específicamente, un trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Yo necesito ese trabajo para ir a la iglesia, porque no podía ir a la iglesia. Trabajaba los domingos, trabajaba hasta las 9 de la noche, en donde yo trabajaba antes, en la calle 14. Y seguida, oye, porque el diablo es malo. Cuando tú quieres entregarte a Dios, Él te ofrece villas y maravillas y castillas. Si se lo hizo a Jesús, que te lo haga a ti no es nada. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu tomó a Jesús al desierto? No fue el diablo, fue el Espíritu que se lo llevó. Y allá, ¿quién fue para allá? El diablo. Aprovechando de que Jesús tenía hambre, estaba débil en la carne, empezó a citarles textos bíblicos. Porque el diablo es mejor que mucha gente. Dice, las escrituras dicen que si tú le dices a esa piedra, conviértete en pan. Jesús le dice, no solo del pan vivirá el hombre. Y luego lo lleva a la cúpula, el último asalto. Le dijo, mira todo lo que hay para allá. Si te postras a mí y me adoras, todo eso. Porque al diablo también le gusta hacer ofertas que te van a apartar. Y tan pronto yo pedí un trabajo bien específico, me apareció un trabajo con un sueldo que mucha gente todavía no se lo gana hoy. Bien tentador. Y yo dije que no, porque el trabajo no me cambiaba mis circunstancias. Tenía que trabajar como quiera. Un día libre me daban. No, ni domingo, lunes, que no había culto. ¿Sabe cuánto pagaba el trabajo? $750 semanales en aquel entonces, 30 y pico de años atrás, ¿okay? Con bonos, beneficios, plan médico, todo. Y me llegó el otro trabajo, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, $175 semanales. Cuando yo dije que no al otro, muchacho, tú eres loco. Are you crazy? Porque mi deseo era adorar a Dios. No había dinero, no había oferta que podía hacerme sentir como yo quería sentirme. Así que, por último, a veces la opinión y la influencia de otros. Sometimes, and I'm going to say this to the younger generation, sometimes you make the wrong decisions based on your peers' influence, on your friends' opinions. Because you want to be in good with them. You want to be part of the in crowd. And you got to be careful. Because those who believe they are part of the in crowd, they have left themselves out of the Christ crowd. So sometimes our decisions are made based on what others think or what other things we should do. Estos puntos que acabo de traer, ya terminé, son defectuosos. A mí qué me importa. ¿Sabe cuántas? Tan pronto usted viene a Cristo. No sé si te metiste a eso. Tú eres uno de esos evangélicos locos ahora. Tú también. Es más, los primeros que te van a atacar son tus familiares. Aquí no me vengan con esas cosas. ¿Ok? A orar para otro sitio, a cantar. No ponga música cristiana, no ponga eso aquí. O a la gente del trabajo. Te sacan el cuerpo como si te hubiera dado lepra.
¿Sabes qué? Preocúpate por lo que Dios piensa. Que los demás piensen que tú estás loco o loca. Preocúpate más por lo que piensa Dios de tu vida. Más allá de querer complacer a tus amistades, a tus familiares, complace a Dios. Dios luego le dará entendimiento a ellos. Nos ponemos de pie, nos vamos ya.